Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. La periodista Ivania Colindres nos pone al tanto de lo que aprobó el Consejo Nacional Electoral, porque esta semana entra ya en licitación el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Licenciado Matute y amigos de Día Político. Hoy hablaremos del funcionamiento del TREP, la transmisión electoral, si funcionará el lector de huellas y si también habrá tiempo para capacitar a todo este personal. Veamos la opinión de los expertos. Por unanimidad, el Consejo Nacional Electoral aprobó los lineamientos y medios del sistema de transmisión electoral preliminares, el TREP, con transcripción desde cada centro de votación y lector de huella digital, un sistema que se implementó en los comicios generales del 2021, con finalidad de obtener transparencia en el próximo proceso electoral. Ya se aprobó, pues como sabemos, la reconstitución hace 2 años de los órganos electorales con mayor equilibrio político. Hay una nueva recomposición de las mesas que va a dar más transparencia al proceso por evitar el tráfico de credenciales y que un solo partido domine el proceso. Hay la aprobación de una nueva ley con muchos avances, la adopción de mecanismos tecnológicos, la aprobación de los presupuestos. Entonces yo creo que ahora sí podemos decir el proceso va por buen camino. El lector digital es considerado como uno de los mejores métodos de la biometría de huella. Ofrecen un alto grado de confiabilidad, seguridad y rapidez en la identificación de personas. Evitan la suplantación de identidad. Según el CNE, la implementación del identificador de huellas dactilares garantizará que usurpadores no lleguen en nombre de otros a votar. Para ello, se instalará en cada junta receptora de votos un equipo y se hará el conteo rápido con base a las actas preliminares. Mire, el lector de huellas va a ser absoluto, que es una buena medida, es una buena práctica, porque eso va a garantizar que le va a quitar la incertidumbre a la gente si la persona fue a votar o no, porque tiene que estar in situ para que esto suceda. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros es el tema de la transmisión del día de la elección. En la elección pasada, solo el 70% de los centros de votación se pudo transmitir, de los cuales el 12% vinieron con inconsistencias y solo se computó el 58%. Esto generó una gran incertidumbre. Todo apunta a que este sistema de transmisión electoral puede generar confianza en la población, pero según los expertos, aún queda incertidumbre en la transmisión presidencial. Para Día Político, Ivania Colindres. Gracias Ivania Colindres, muy amable por este reporte. Rápidamente la reacción. Saludo al licenciado Eugenio Sosa, muy amable por atendernos en Día Político. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que ahí está la promesa, ¿no? Es una promesa, hay que ver cómo se materializa. Sí. Está el proceso de licitación del TREP, es importante. Todavía siento que la ciudadanía no tiene totalmente claro cómo de las 6,000 tablets que se van a instalar van a funcionar en los centros. Hay preguntas todavía, ¿cuánto van a poder tener en primeros conteos preliminares, en las primeras entregas? Ese es un punto creo que debería totalmente claro cuando empiecen a afinar los aspectos técnicos. Y yo creo que hay que decir algo, los tiempos están avanzando, necesitan trabajar de manera acelerada, pero también con transparencia y clara. Y luego, Ramón, lo que estábamos comentando antes del programa, claridad en los tiempos, que los maneje la oposición, que lo manejen los medios, todo el mundo, porque la ciudadanía no sabe exactamente cuáles son los cortes de lo que aprobó el Congreso. Vamos a hablar, porque me interesa ese tema. Saludo al candidato a diputado por el Partido Salvador de Honduras, Moisés Ulloa. Un gusto tenerlo en Día Político. ¿Cómo reacciona con esta nota introductoria? Porque esta semana ya se licita la TREP. Buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto saludarlo, un fuerte abrazo a Eugenio Sosa, una persona que respeto muchísimo y realmente escucho sus opiniones de manera diaria. Miren, en verdad yo creo que todo avance es positivo. Necesitamos nosotros crear la confianza que se requiere en un sistema electoral en donde verdaderamente el país está jugando la vida. Se está jugando la vida de su soberanía y precisamente su propia independencia. Y dentro de ese criterio fundamental, nosotros tenemos que asegurarnos que de manera unificada podemos crear toda una estructura que verdaderamente vayamos a unas elecciones que sean lo más transparentes posible y lo más importante, que el resultado que arrojen esas elecciones sean genuinas y que expresen la voluntad de un pueblo. Nosotros vamos a acompañar todo este tipo de medidas. Nosotros estamos conscientes de la importancia de esto
y de ese momento pues ustedes tienen un aliado. Y es un punto importante que yo quiero aquí establecer. Sí. El partido que yo represento, el PSH, es el único partido que verdaderamente de los partidos grandes, mayoritarios, no tenemos representante en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, tampoco en el Registro Nacional de las Personas. Sin embargo, nos estamos poniendo a la orden de esto. Creemos y queremos creer en estas instituciones, en estos organismos, y es importante apoyarlos. Así que de parte de nosotros, bienvenido todas estas medidas, es fundamental, siempre y cuando no nos cambien las reglas del juego en último momento, como ha sido la tendencia de este Congreso Nacional. Bueno, ya escuchó a don Moisés. No, de lo que dice, igual un gran placer compartir con Moisés Ulloa, de lo que dice hay un elemento muy clave en la democracia, Matute, y lo sabe obviamente Moisés, la claridad, la certeza en las reglas del juego. En los resultados, incertidumbre. ¿Incertidumbre por qué? Porque, bueno, depende de la habilidad, de la calidad de los candidatos, de la voluntad ciudadana, y no puede haber una cosa totalmente predestinada. Por eso hay un juego político, hay una competencia. Pero en las reglas, totalmente claridad. Y el gran problema que hemos tenido en este proceso electoral es que se han estado moviendo los tiempos que son parte de las reglas, por ejemplo. Ha sido un error. Hay que terminar con eso y de aquí para allá que vayan dando rendición de cuentas en función de lo que ya está establecido. Ahora, pero cuando se mueven los tiempos, ¿a favor de quién? ¿A favor de qué? Es que ahí tenemos el problema, tenemos un esquema, y totalmente de acuerdo con Ulloa, un esquema donde parte de los partidos mayoritarios pues tienen posibilidades de torpedear y de veto este proceso electoral. Y también hay que ser justos, quienes lo han tenido la capacidad de torpedearlo ha sido el Partido Nacional, porque no solo tiene representación en los organismos electorales, sino que tiene todo el andamiaje estatal y sobre todo el Congreso. No, pero usted dijo una frase muy importante. ¿Cuál es el mensaje que llega desde la oposición al pueblo, desde el oficialismo al pueblo, y también cuál es el tipo de mensaje que está recibiendo la ciudadanía? Me permite, licenciado Eugenio, ¿sabe por qué, Moisés? Porque mire, ahí hay un dictamen que aprobaron de reformas electorales. Ahí hay un artículo, creo que es el 4 de este dictamen, que dice que vencía el 15 de septiembre la actualización domiciliaria, pero cuando se cierra el acta, cuando se va a cerrar el acta, hay una reconsideración del acta por parte de Toño Rivera, donde dice que sea el 5. Bueno, y esos 10 días, por favor, su reacción. Un minuto antes de irme a la pausa. Pero ¿qué pueden esperar ustedes de un Congreso Nacional manejado por cachurecos? No se puede esperar, o sea, esto no es ninguna sorpresa. Si tenemos un presidente legítimo, reelecto en una reelección que no existe, eso nos da la pauta de que tenemos simple y sencillamente un Congreso Nacional traidor a la patria y dispuesto a hacer cualquier cosa para el beneficio de unos pocos, que es el beneficio de los que han estado en el gobierno. Eso precisamente se trata. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer, y usted tocó un punto muy importante, licenciado Matute, es el tema como oposición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como oposición? Garantizar que las pocas reglas que tenemos, porque tenemos una ley electoral cosmética, de maquillaje, que verdaderamente no llena las expectativas que el pueblo anhela, pero que esas pocas reglas que tenemos, que se cumplan a cabalidad. Y debemos de defender el sistema electoral. Sí. En ese sentido, nosotros somos un aliado más, precisamente creemos y queremos creer en este Consejo Nacional Electoral, a pesar de no tener representantes, sí, y queremos tener elecciones limpias y transparentes. En 30 segundos, pero ¿qué pasa con Libre? ¿Qué pasa con el Partido Liberal? ¿Qué pasa con las bancadas de oposición? Nos vendieron durante toda la semana que la actualización domiciliaria vencía el 15 de septiembre. Durante el fin de semana es que surge ahora, que es el 5 de septiembre. En 30 segundos, Moisés. Mire, las cúpulas de los partidos mayoritarios nos han estado vendiendo desde el 2013. Desde entonces nos están vendiendo. Y son las mismas cúpulas. Esas cúpulas no han cambiado. Son las cúpulas que desean tener el poder y son las cúpulas que precisamente ponen el dedo y su firma en esas leyes. Entonces, tampoco es sorpresa. Pero aún así, contra eso, todo se puede vencer con una voluntad genuina y masiva de un pueblo. Perfecto. Salir a votar y defender el voto. Vamos a la pausa para que platiquemos también de otros temas políticos acá con nuestros invitados. Ya regresamos. Bien, había dicho que no, pero póngame ese artículo, por favor, producción, que se aprobó en el Congreso Nacional y que luego hubo una rectificación de acta, se bajó el tiempo. Eugenio, imagínese, del 5 al 15 son 10 días.
prácticamente se pierden para actualización domiciliaria. ¿Esto qué impacto podría tener en números? No, el impacto puede ser miles. Si el mismo registro dice que a diario, cuando hacían la campaña a nivel nacional, llegaban a miles, Sí. decenas de miles diarias, pues si lo hicieran ahora y montaran toda una campaña, podríamos estar hablando de una cantidad extraordinaria, probablemente mínima de 100,000. 100,000. Digo, así, como dicen en el pueblo, a ojo de buen cubero. a ojo de buen cubero. ¿Sabes cuál es el gran problema de esto? Y esto tiene que ver con un elemento importante de la democracia, que publicitan una cosa y luego, cuando hay un cambio importante, no tiene publicidad. Publicidad en el sentido de la transparencia, de la información. ¿Por qué no convocaron a una conferencia? ¿Y cuáles son los argumentos? Porque el gran problema acá que tenemos es que no han dado argumentos, o por qué le aceptaron a Toño esto los demás partidos de oposición. Correcto. O sea, ¿por Correcto. qué no lo plantearon? Si estaban de acuerdo, ¿cuáles son los argumentos? Entonces, el gran problema es que nos falta a nosotros, de todos estos legisladores, una mayor transparencia y consistencia y coherencia, no solo salir cuando se está en desacuerdo, sino cuando hay un pacto o un acuerdo de esta naturaleza. Porque se ha acusado al Partido Nacional ya de que a la hora del acta cambia todo. Pero bueno, ahora también se cambió. Entonces, ¿por qué no plantearlo, Póngalo. no decirlo? Ponga el artículo. Ahí está, mire. Esto fue lo que se aprobó. Eso fue lo que se aprobó en No, ahí primera está instancia. claro, el artículo estaba claro. Estaba sí. claro, pero como hubo Estaba una claro. rectificación del acta, Pero- que es un proceso legislativo legal. Sí, pero rectificar el acta es legal, pero una no, reconsideración. pero no tuvo la debida difusión que Eso, tuvo eso. este artículo que usted está Nos señalando. vendieron durante Entonces, mucho ese tiempo. es el problema. Ahora, Entonces la ciudadanía está confundida. Yo me he encontrado varias gente que me dice, tengo hasta el 15. Yo le he estado diciendo. Hasta el 5. Hasta el 5, porque mira, he escuchado a uno de los comisionados o directores en un programa abiertamente insistir que es hasta el 5. Bueno, al final yo no sabía yo que era un tema de acta. Bien, Moisés Ulloa, todo esto, la licitación de la TREV, estos cambios en las prórrogas en los tiempos electorales, ¿qué nos visualiza para las elecciones generales? Incertidumbre. Miren, no solamente incertidumbre en el resultado, porque eso es obvio en todo proceso electoral, pero la incertidumbre en el proceso en sí, es verdaderamente lo que nos está matando en este momento. Y lo que le puede poner prácticamente la cruz en la tumba de la democracia de este país es el hecho, si no tenemos un sistema electoral que verdaderamente nos dé la garantía de que va a ser un proceso correcto, Sí. no podemos nosotros permitir una elección más estilo Honduras. Imagínense ustedes que así es como se define el fraude, así es como se define precisamente todo un proceso de cosas irregulares estilo Honduras. Nosotros debemos de decir que una elección estilo Honduras debe ser transparente, debe ser correcta, debe respetar el anhelo del pueblo, pero realmente no estamos viendo eso. Ahora, Moisés, Perdón, díganme. no, estilo a Honduras, no, estilo a una pacotilla de gente interesados en mantener cautiva la democracia. No es ese concepto de estilo Honduras, que no nos lleven de encuentro a más de 9 millones o 10 millones de hondureños. Usted tiene toda la razón, porque sabe qué es lo que está pasando. Ajá. No, en este momento se están eligiendo lo que podría ser el nuevo presidente, los nuevos diputados y alcaldes. Esa gente en esta elección se está jugando su vida, su libertad, porque saben los estragos que han hecho en los últimos 12 años de gobierno. En estos últimos 12 años de gobierno la tendencia ha sido corrupción, robo masivo, traición a la patria y temas de narcotráfico. Entonces, verdaderamente, mientras unos vamos a elecciones por el tema de candidaturas de elección popular, ellos están jugando la libertad y su vida propia. Bien. Y precisamente ese es el juego. Bueno, y ustedes ¿cómo se sienten ustedes? Permítame, le voy a preguntar primero a don Eugenio. ¿Usted cree que ya es tiempo que inscriban esta alianza Partido Salvador y Pino en el Consejo Nacional Electoral? Mire, aquí hay un elemento. Yo escuché al señor Barquero, que precisamente inicialmente iba a estar, decir que era un problema de papeleo, pero que él miraba la buena voluntad en el Consejo Nacional Electoral. Yo, salvo que yo diga otra cosa, pero lo que hemos visto, por lo menos este Consejo Nacional Electoral no ha tratado a este esfuerzo que lidera Narrala como se le trató en el tribunal, donde prácticamente quedó sin partido. Ahora,
ahí hay otro elemento que más depende de cómo se están manejando las cosas internas, y es el mismo reclamo que tiene doña Doris Gutiérrez, Correcto. que ha planteado que solo se habla Partido Salvador de Honduras, y que dónde queda la alianza. Un consejo que yo daría es que la idea de la alianza era la idea de la inclusión, era la idea de la amplitud y de la apertura, y que a partir de esa premisa logró acercarse el Pino, pero no solo el Pino, llegó gente importante de otros partidos a acuerpar allí, como el caso de doña Maribel Espinosa, que goza de mucho respeto en la sociedad hondureña, el caso de la doctora Suyapa, y en la medida que, por mucho liderazgo que tenga Narrala, que se achique la idea de que solo es el Partido Salvador y que solo es el narralismo propiamente dicho, a mí me parece que es un elemento que deberían repensarlo, porque le quita la idea de amplitud y de inclusión que esta gente reclama, como doña Doris. Este procedimiento a cuenta gota, Moisés Ulloa, ¿cómo podría golpear al Partido Salvador de Honduras? Miren, haciendo un poco de eco de lo que decía Eugenio Sosa, debemos de entender, y usted mire las planillas de las candidaturas que tenemos en diputados, ahí usted puede ver un abanico de personas que estamos en esto por más de un esquema simplemente partidista. Nosotros estamos acá por una causa de país, y usted mencionó algunos, Suyapa Figueroa, el doctor Mateo, Maribel Espinosa, Moisés Ulloa, somos personas que venimos, incluso Ligia Ramos, son personas que venimos de diferentes partidos políticos, pero estamos aquí en el partido, en el PCH, porque verdaderamente consideramos que es el vehículo adecuado para hacer los cambios que el país necesita. Entonces, verdaderamente ese es el compromiso. Nosotros no tenemos control sobre los órganos que van a tomar las decisiones, sin embargo, nos estamos sometiendo a esas. Pero a la par y paralelamente de eso, nosotros estamos haciendo lo correcto, que es trabajando para que la alianza trascienda más allá de un componente partidista. No tenemos que nosotros pensar en una alianza simplemente entre dos partidos políticos. Estamos hablando de una alianza entre personas, entre el pueblo, y hacer un cambio necesario, que son los cambios que Honduras anhela y que Honduras necesita en este momento. Así que hay que dejar a los entes que hagan su trabajo y que ellos tomen su decisión, que la tienen que tomar, y la deben de tomar en forma y en tiempo adecuado, que ya estamos sobrepasados, o sea que es necesario que tomen la decisión. Pero nosotros paralelamente no nos detenemos y seguimos trabajando, organizándonos, y aparte de eso, uniendo a la familia hondureña a través de un proceso, de una propuesta electoral que verdaderamente sepan ellos que va a llevar los cambios que necesita el país. Vamos a la pausa y seguimos platicando aquí en Día Político por TSI. Darle largas a la inscripción de esta alianza opositora nacional. ¿A qué juegan los partidos tradicionales en Honduras con esto, Eugenio? Bueno, yo creo que todo esto de estarle dando largas en los últimos meses ha sido claramente una estrategia desde el poder y desde el Partido Nacional. Y eso es lo que ha llevado a confrontar a los organismos electorales cuando han tenido esta especie de precrisis. Varias gente ha celebrado los acuerdos a que han llegado, lo que se está haciendo, acá lo hemos dicho, pero a mí me parece que la clave es que a partir de ahora se deje trabajar a estos organismos electorales. En uno de los programas, Maututo, yo le dije, los partidos tienen capacidad de torpedear y Correcto. capacidad de dilatar, y sobre todo desde el oficialismo. Yo creo que el llamado es que se deje trabajar, y este organismo, tomarle la palabra, han planteado que se va a respetar los resultados, y qué bueno que ojalá sea, porque es lo que necesitamos en Honduras para que el país camine, y sobre todo que pueda haber un cambio de relevo, de alternabilidad en el poder desde la oposición. Hay una lucha ahí, obviamente, a ver quién es que realmente va a poder derrotar a Artura, pero la oposición debe estar analizando qué es lo que pasa. Porque yo le planteo un escenario, bro. Vamos a ver. ¿Qué pasa si en un momento cercano a las elecciones toda la oposición ve que por mucho esfuerzo todavía le falta para dar la derrota final a un continuismo? ¿Se van a quedar así, dejando que eso suceda por un interés muy de partido, casi suicida? No sé. O sea, la grandeza de un político no solo está en la capacidad de victorias, sino que está en la capacidad de entender el momento histórico y saber hacer cosas con responsabilidad política. En 30 segundos.
¿Es el último cartucho que se juega o quema, por ejemplo, Salvador Narrala, Xiomara Castro, entre otros? Yani. Tanto Salvador no puede desconocer que es una tercera contienda, no puede desconocer todos los problemas que existieron en PAC, y etcétera, porque es fácil decir el tripartidismo, ¿me entiende? Y lanzar todo para allá creyendo que todo lo de acá es nuevo. No, hay elementos, o sea, constituir partidos y armar pasa por diferentes problemas. Y bueno, doña Xiomara y Libertad de Fundación también va a la tercera. Una cuarta probablemente sería bastante complicado. Moisés. Miren, los problemas del país no los va a resolver una persona. Ustedes lo que tienen que ver, el público que nos está viendo y escuchando, tiene que entender quién lleva el mejor equipo de personas para verdaderamente dar las soluciones que el país requiere. Y en este sentido yo no tengo ninguna duda que el mejor equipo de personas recae en el Partido Salvador de Honduras. Salvador Narrala entiende cuál es su rol, pero también lo entendemos nosotros que vamos en otros puestos como candidatos de elección popular. El país tiene que entender, la elección va más allá de simplemente una figura presidencial. El verdadero poder recae en el Congreso Nacional. ¿Dónde nos están metiendo los goles? ¿Quién hace las leyes en este país? ¿Quién nos ha metido los goles en el presupuesto de la República? ¿Quién nos ha metido los goles en los impuestos, en los contratos leoninos que realmente cada uno de nosotros paga? ¿Quién ha hecho esas compras terribles como los hospitales móviles? Todo nace a través de un Congreso Nacional en su mayoría corrupto. Estas elecciones tenemos que poner especial atención en los candidatos a diputados del Congreso Nacional. Queremos cambiar el país, no solamente se cambia cambiando la figura presidencial. Tenemos que cambiar los candidatos y tenemos que, por ende, poner a esos candidatos acertados en el Congreso Nacional para verdaderamente cambiar el rumbo de este país. Pero el Congreso, si son elecciones limpias y transparentes, nadie más lo va a tener controlado mayoritariamente. Olvidémonos de eso. Y ahí va a haber la capacidad, vamos a tener un Congreso plural, la capacidad de construir consensos. Y no se puede descalificar que Libertad de Fundación ha jugado un partido de oposición al interno y que ahí tiene excelentes diputados. Correcto. Como yo he reconocido que en la primera etapa el PAC de Salvador Narrala tuvo excelentes diputados, como muchos otros que se vendieron. Igual que el Pino. Que se vendieron, igual que el Pino, que ha tenido una trayectoria. Entonces, ¿me entiende? Es que esto tiene muchos matices. Y creer que solo una fuerza va a ser la mesiánica del país es algo que no va a funcionar de esa manera. Moisés. Correcto, no, tiene toda la razón. Y por eso hablábamos de una alianza. Y la alianza la estábamos hablando con el pueblo. ¿Y qué mejor manera de comenzar esa alianza precisamente a través de las fuerzas de oposición en el Congreso Nacional? Algo que han sido incapaces de hacer en este Congreso pasado. Entonces sí tenemos nosotros que tener un relevo en los liderazgos dentro del Congreso Nacional. Y una vez ahí, tenemos que hacer los cambios necesarios que el país requiere, y eso solamente se hace uniéndonos las diferentes bancadas, no pensando en temas individuales, sino que en temas de país. Bueno, para que me respondan en 15 segundos ambos, miraremos en el próximo gobierno poderes del Estado independientes o dependientes. Miraremos un Congreso Nacional de repente gobernado por una fuerza política y el Poder Ejecutivo gobernado por otra fuerza política. ¿Cómo lo visualizamos? 15 segundos. Yo estoy en la expectativa de un Congreso plural, equilibrado de fuerzas políticas. No creo que un solo partido tenga los 128 mejores personas para estar ahí, y con un ejecutivo legislativo con independencia, pero también con capacidad de construir consensos en la sociedad hondureña para darnos una corte, por ejemplo, independiente y un buen ministerio público. 15 segundos, Moisés. Entonces le voy a dar una respuesta bien fácil. Si los cachurecos continúan en el poder de la nación, vamos a tener lo mismo, una narcodictadura y simplemente la república sepultada para siempre. En ese orden de ideas, si nosotros queremos que cambiar, la única manera que tenemos que hacer es asegurarnos que el Partido Nacional no llegue al poder y tener ese balance de fuerzas en el Congreso Nacional con diputados patriotas que no traicionen a la patria. Gracias, muy amable Moisés Ulloa, candidato a diputado del Partido Salvador de Honduras. Don Eugenio Sosa, sociólogo, analista nacional, también con nosotros aquí en Día Político por TSI. Que pase usted una feliz noche.